Me encuentro en el que dicen que es el verdadero tesoro escondido en el sur de Chile. Dicen que conocerla es toda una experiencia que envuelve los sentidos y por supuesto que deja una huella en el corazón de aquellos que la visitan. Conocida por su rica cultura, arquitectura y paisajes naturales. Sus coloridas casas de madera, palafitos e iglesias patrimonio de la humanidad. Por supuesto que les estoy hablando de la Isla Grande de Chiloé. Gente hermosa, ¿cómo están? Los saludo en un nuevo día por acá al sur de Chile y los saludo desde la embarcación que me está cruzando directamente hacia la Isla Grande de Chiloé. Y es que hoy voy a estar recorriendo esta isla preciosa, esta isla que tiene tanta tradición, tanta costumbre, esta isla que dicen que tú vas y te quedas completamente enamorado. Así que eso es lo que voy a estar a punto de descubrir y quiero que ustedes me acompañen. Para llegar a la isla se puede hacer de varias formas. Yo en particular lo estoy haciendo con un tour privado que me incluyó la recogida en el hospedaje en donde me estoy quedando. También incluye el traslado en esta embarcación, no tengo que pagar nada acá. Bueno, y todo el recorrido por la isla. Sin embargo, si ustedes quieren hacerlo de forma particular, si vienen en auto particular, por ejemplo, lo pueden hacer y tienen que pagar un ticket para poder cruzar acá en esta embarcación. De igual manera, aquellas personas que no vienen en auto, pero que quieren de igual manera conocer la isla y no quieren contratar un tour, también pueden tomar un bus que sale directamente desde el terminal de Puerto Montt, y tomando ese bus solamente tendrían que pagar ese ticket que lo contratarían desde el terminal de Puerto Montt. Estas son las vistas de la embarcación. Está como comenzando un poquito a lloviznar, muy poquito en realidad. Ay, me mareé. Chiloé es un archipiélago ubicado en la región de los lagos en el sur de Chile. Está compuesto por más de 40 islas, siendo la principal la Isla Grande de Chiloé. Este conjunto de islas se extiende en el Océano Pacífico y está separado del continente por el Canal de Chacao. Estamos llegando a la primera parada del recorrido, que es Chacao. ¡Qué bonito! Para mí esto es un pueblito. Dicen que esto es una ciudad, bueno, la isla pues como tal, pero para mí es un pueblito. Miren la hermosa iglesia. Vamos a pasar a ver. El guía nos contaba que Chiloé es una isla muy famosa por la cantidad de iglesias que tiene, y una de ellas es la que acabo de visitar acá, que se encuentra en Chacao. Se llama San Francisco de Chacao, la iglesia, si no me equivoco. Y nosotros podemos diferenciar estas iglesias por la forma, digamos, de la punta, y es que aquellas que tienen dos torres, como esa que les mostré, es de la orden de los franciscanos, y las iglesias que tienen una sola torre es de la orden de los jesuitas. Yo se los voy a estar mostrando en el transcurso del día. Está muy bonito este pueblito. Yo le digo pueblito porque parece un pueblito, pero está muy lindo, me ha encantado todo. Dicen que acá comienza la magia de Chiloé y efectivamente me parece muy, muy lindo. Esta es la placita que está aquí en Chacao. Es muy linda, es chiquitito esto, por eso es que se recorre tan rapidito. Igual hay cafeterías, por allí estuve mostrándoles las artesanías. Los precios de las artesanías están normal, son los precios normales, están como entre 2.000, 1.500, 3.000 pesos. Miren, un edificio público. Mi nombre es Andrea Mila Pichul. En esta ocasión voy a ser su guía local, así que sean bienvenidos y adelante, por favor, los invito a que me sigan. Gracias. Hola, buenos días. Acabamos de llegar al Fuerte San Antonio, nos van a hacer una visita guiada aquí en Ancud. Nos dijeron que son 5 minutitos nada más. ¿Cuál? ¿Esa lluvia blanca que viene allá? Ah, ya la vi. Esa es una lluvia que viene entrando. ¿Y en cuánto llega más o menos? Más o menos unos 5 minutos, estará llegando, 2 minutos. Experta en meteorología, imagínate. Pero hay veces que también viene para acá, así que mejor es prevenir.
Ya. ¿Ya? Muchísimas gracias por su atención. Gracias, gracias. Les dije que venía una lluvia. Sí, eres experta en clima. Hoy viene más duro, parece que viene más duro. La guía nos había dicho que venía en 5 minutos la lluvia, vio una franja blanca y dijo, hoy viene y creo que en 5 minutos. Sí, ya está lloviendo. Dios. Este es el Fuerte Real San Antonio de Ancud. Quiero ir hasta allá, pero está lloviendo, se puso a llover bastante duro. Uy, qué frío. La visita acá al Fuerte Real es gratuita, sin embargo, al guía hay que darle como una propina, pues, por la explicación que nos da. Es voluntario de igual manera. Ok, me decidí a ir porque si vengo, obviamente, a Chiloé un solo día, no puedo dejar de venir a ver el fuerte. ¡Wow! No tengo sombrilla, no tengo nada, solamente tengo esta gorra porque ayer me quedé súper, me despeiné horrible por la lluvia, pero hoy no quiero que me pase, así que vengo rapidito a grabar, ya les muestro, vamos a ver lo que pueda, chicos. Bueno, este es el Fuerte Real San Francisco y nos contaba el guía que este fue como que el último, ellos dicen bastión español acá en toda la isla de Chiloé. Miren eso, está muy bonito el fuerte, qué lindo. El cañón que nos dijeron, miren, este es el primero, el segundo y el que nos dijeron que tenía una bala. Este es el que tiene la bala. ¿Dónde? Acá en la puntita. Mete la mano así. Ah, Esa es la bala. sí. Esa es la bala. Imagínense, tan grande. Miren, ese que está allí es la bala. Lo que nos explicaba el guía. Qué impresionante. La Isla Grande de Chiloé también se conoce por su mitología, ya que en ella vamos a encontrar una serie de leyendas que se han ido traspasando de generación en generación, como el famoso Caleuche, que es un barco fantasma que va navegando por las noches, así también como el Trauco, que es un personaje masculino misterioso que se puede meter en la habitación de las mujeres, dejando incluso embarazos misteriosos. Así como estos, hay una serie de leyendas e historias que reflejan las creencias y tradiciones de los chilotes, mezclando la cultura indígena con la influencia española. Son una parte muy importante de la identidad de Chiloé. Y les quiero contar que en cada sitio me he comprado un imán. Lo siento, pero yo soy acumuladora compulsiva de imanes para la nevera. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Miren las cositas de artesanía, están súper lindas, preciosas. Ay, qué hermoso. ¿Esto es de lana? Miren esos preciosos. Ay, qué hermoso. Los arreglos de lana, los abrigos, todo está hermoso. Los imanes. Ya yo me compré imán de Ancud, así que ya no voy a comprar más por ahora acá. Quisiera comprarme otro, pero ya me compré uno, así que tengo que controlarme. Esos imancitos cuestan más o menos como 2.000 pesos. El que yo compré me costó 2.000, pero te venden 2 por 3.000, así que están bien accesibles. Y caminando por el centro de Ancud, les quiero comentar que anteriormente esta era la capital de Chiloé, ahora es Castro, que vamos a ir en un rato, pero sí, esta era la capital anteriormente. Ahí está la plaza. No sé si la pueden apreciar muy bien, está lloviendo todavía. Y como en toda ciudad, están las letras acá de la ciudad, Ancud, a mis espaldas. Y no sé si pueden ver, ahí en el fondo hay como especie de una capillita que es muy parecida a la que está en Frutillar. Miren chicos, esa es la iglesia de acá de Ancud. Está muy, pero muy linda, miren. Voy a ingresar en el centro. Qué bonita. Diócesis San Carlos de Ancud. Así se llama. ¿Qué les parece la iglesia? A mí me parece que está demasiado linda, muy preciosa. Ay, está lloviendo durísimo. Si ustedes pudiesen escuchar lo que está lloviendo muy duro. Estoy súper mojada, véanme la parca. El cabello se me volvió a mojar. Qué terrible, pero bueno, contenta, muy feliz de estar acá, de conocer estos sitios tan maravillosos que tiene Chile, tan hermosos, llenos de historia, llenos de tradición, llenos de cultura. Sitios que tienen que venir a visitar, que tienen que venir a conocer.
como esta iglesia, por ejemplo. No se lo pueden perder. Ya escampó, ya se fue la lluvia. Estoy todavía acá en la plaza de Ancud. Tuve que meterme en la iglesia para descampar un poco, pero bueno, ya acaba de salir el sol, está saliendo, está demasiado hermoso, se puso precioso. Y les quiero mostrar por allí, por detrás de mí, la iglesia. Esta iglesia tiene una sola torre, por lo tanto, y según lo que nos explicó el guía, esta es una iglesia de la orden de los jesuitas. Todo lo que he visitado está precioso, está hermoso. Aunque ha llovido, eso no ha arruinado para nada los planes. Ha sido un día maravilloso, perfecto. Un dato muy importante es que en Chiloé finaliza la famosa carretera panamericana, la ruta que atraviesa el continente americano desde Alaska hasta el extremo sur de Chile. En la ciudad de Quellón, ubicada en el extremo sur de la Isla Grande, se encuentra el hito cero, que marca el final de esta emblemática ruta. Cuéntenme por acá por los comentarios si ustedes sabían de este dato. Yo me pedí un salmón para comer con ensaladita, arroz. ¿Esto qué es? No sé qué es esto. Papa. Papa y solo eso. Y una coca cero. Por ahí están comiendo. Miren, el restaurante se llama Tantauco. Está en la vía. Acá en el restaurante también está la opción de comer curanto, pero curanto a la olla. Así viene, es un conjunto de toda esta comida tanto de tierra como de mar. Miren, se ve súper delicioso. Sí, Se ve delicioso. Y mucha papa, porque acá también se cosecha muchísima la papa. Miren. Gracias. Es un salmón frito. Está exquisito. Muy rico. Así que buen provecho. No sé si me están escuchando porque hay muchísimo viento. Pero ya estamos en Castro y vamos a hacer una navegación. Estoy súper emocionada. Miren el viento que hay. ¡Qué frío! Además está haciendo muchísimo frío. Esta es la embarcación que vamos a tomar. Acabamos de empezar la navegación. Esta navegación cuesta 6.000 pesos y se pagan adicionales, pues no lo incluye el tour, para que lo tengan en cuenta. Miren el viento, está haciendo mucho frío. De aquí vamos a estar acercándonos a los palafitos, a los famosos palafitos de Castro, de acá de Chiloé. Por allá el grupo de personas con quienes estoy viajando. Por ahí en el fondo también. Y esta es mi vista. Aquel que está allá al fondo es un mall. Y hubo una polémica hace un par de años atrás, pues, para ver si se construía o no. Pero es bueno, es el único mall de acá de Castro y hay gente que obviamente no estuvo de acuerdo con su construcción y le dicen el mal de Castro en lugar del mall. Estos son los famosos palafitos de Castro. Qué hermoso. Estos palafitos son patrimonio nacional y nos cuentan que a partir de allí estas casitas empezaron a subir su valor. Una de ellas te puede costar 100 millones de pesos. Acá también podemos encontrar hoteles, hostales, incluso gimnasios, siendo palafitos. Es sorprendente. No, porque está seco, solo la termita vive en el mar, en este caso acá no hay mar, por eso está muerto. ¿Y eso es madera? Es madera. Ok. Esta es la madera de los palafitos que les acabo de mostrar y esta por ejemplo está llena de termitas. Me cuentan que esa madera la cambian cada 1 o 2 años dependiendo, incluso hasta 3 años puede demorar y miren, les mostré la foto cómo se llena de termitas, por eso es que la tienen que estar cambiando. Sin embargo, hay unos palafitos, nos estuvieron comentando,
No sé si es que están construidos de otro material, que han durado más de 30 años y no lo han cambiado, así que eso me llama bastante la atención. Acá nos cuenta el guía que se han documentado, no sé si telenovelas o películas, parece que telenovelas en esa casa que está allí, en ese palafito. Isla Paraíso se llama la novela que documentaron allí. Navegar en una lancha en el mar, en el Pacífico chileno, se puede considerar un deporte extremo porque hay muchísimas olas. Wow. Estamos llegando a una de las iglesias que es patrimonio de la humanidad, de las 16 que les había comentado. Miren lo hermosa. Y bueno, chicos, este es el centro de Castro. Se nota que es el centro porque hay muchísima gente, o sea, hay mucho más gente que de donde venimos caminando. Aquí está una placita que ya se las voy a mostrar y la iglesia que está a mis espaldas. Y puedes tomarte una foto allí con el letrero que dice Castro. Miren la feria que está por acá en la plaza de Castro. Cositas que provoca comprarlas todas. Miren, por ahí. Ya estamos llegando al último punto de este recorrido, que es Dalcahue. Miren lo precioso que es. Qué hermoso. Muy hermoso. Y algo que les quiero compartir es el significado de la palabra Dalcahue. Me explican que Dalcahue significa lugar de dalcas y que una dalca es una embarcación, es como una canoa chiquita. Les voy a poner una imagen por acá ya que vimos una hace un rato. Y otra cosa que nos estuvieron explicando es que la terminación ue significa siempre lugar. Entonces, por eso que muchas de las ciudades de acá de Chile se llaman, por ejemplo, Dalcahue, Yanquihue, Chiloé. Chiloé, no les había comentado, Chiloé significa lugar de gaviotas. Y bueno, Dalcahue está siendo muy lindo, es muy bonito. Miren la cocinería, qué hermoso, está demasiado precioso. El mercado. Me cuentan que acá en este mercado se puede encontrar la artesanía original, 100%, o sea, con lana original. El guía nos lo recomendó muchísimo. No sé si me quiero comprar algo, vamos a ver. Miren, chicos, esta es la artesanía que me dijeron. Obviamente se encuentran todos los recuerditos que ya les había mencionado por allá. Miren qué hermosura. Demasiado hermoso todo. Me quiero comprar todo en realidad. Ya he comprado tantos imanes, he comprado como 10.000 imanes. Este es todo un muelle que está por acá. Miren lo hermoso. Una rampa, como le dicen por acá. Esto que ven en el frente es la feria de acá de Dalcahue. Más feria por acá. En Dalcahue está precioso todo esto por acá. Hermoso. Allí nos estamos acercando a la iglesia de Dalcahue. Es bonita, súper linda, con una sola torre. Está súper bonita. Dalcahue sí es un poquito más grande que Chacao, por ejemplo, que lo visitamos en un inicio. Por acá, obviamente, más artesanía. Por acá, las casitas preciosas. Y la iglesia, por supuesto, hermosísima. Y esta es la iglesia de Dalcahue. Nuestra Señora de los Dolores, así se llama esta parroquia, es muy hermosa. Quiero aprovechar que les acabo de mostrar la iglesia de Dalcahue para corregir algo, y es que acá en la Isla Grande de Chiloé se encuentran aproximadamente más de 200 iglesias, según lo que me estuvieron explicando. Sin embargo, 150 de ellas fueron declaradas patrimonio cultural y dentro de esas 16 son patrimonio de la humanidad. Y 2 de ellas las visitamos hoy, que es la iglesia de Dalcahue y la iglesia que visitamos en el centro de Castro. Quería hacer esa pequeña corrección porque estaba un poquito confundida y le había dado una información que no era tan cierta, pero es eso. Y por lo tanto, Chiloé es conocido por la gran cantidad de iglesias que hay. Más de 200, impresionante de verdad. Y bueno, mis amores, yo los acompaño hasta acá, desde Dalcahue me despido. Espero que les haya gustado el video, se suscriban y lo compartan. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense, chao. Gente bella, ya me encuentro en el hospedaje, estoy
sumamente cansada, no les pude grabar nada más porque estaba extremadamente agotada. Y nada, ¿qué les puedo decir? Chiloé me encantó, me fascinó, es una isla maravillosa. Quedé convencida al 100% de que es muy poquito tiempo, un día para conocerlo, así sea en un tour. En otra oportunidad vendría, me quedaría en Chiloé 3, 4, 5 días para conocerlos completo porque es tan grande, es una isla súper grande, tiene varias comunas. De hecho, me hizo recordar muchísimo cuando yo trabajé anteriormente con empresas del estado y yo me aprendí muchas comunas alrededor de Chile, alrededor de todas las regiones, y obviamente las comunas como Ancud, Talcahué, Castro, todo eso yo las conocía por nombre obviamente, e irlas a ver en persona obviamente me hizo recordar aquella época. Obviamente Chiloé es muy hermoso, precioso. Yo le daría al menos 3 días. Chiloé, habían cosas que en el momento, obviamente por haber estado en un tour, era muy poco el tiempo que nos daban. En realidad fueron como lo máximo 50 minutos, pero esos 50 minutos pasaban súper rápido. Entonces, habían cosas que no les compartía en el momento. Quédense por allí atentos y pendientes. Cuídense mucho, chao.